Iniciamos el siglo XI de la historia del cristianismo, un siglo de profundas transformaciones donde la Iglesia occidental y oriental se separan definitivamente, donde surgen los primeros intentos de renovación moral y espiritual dentro de la propia Iglesia. Es el tiempo en que la cristiandad medieval alcanza gran esplendor, pero también enfrenta divisiones, abusos y luchas por el poder. En medio de ello surgen figuras luminosas que siembran las semillas de la renovación interior que marcará los siguientes siglos. Quédate hasta el final para que no te pierdas los hechos importantes ocurridos en este siglo. Este fue un siglo de contraste y definiciones. Fue testigo de la ruptura definitiva entre Roma y Constantinopla, un acontecimiento que marcó para siempre la historia del cristianismo. Fue también una época de reformas eclesiásticas, especialmente impulsadas por los papas, que buscaron liberar a la Iglesia de la corrupción y de la influencia política. Este siglo se consolidan los monasterios como centro de oración y cultura, surgen nuevas corrientes espirituales y comienzan los movimientos que prepararán las cruzadas y la renovación de la vida cristiana. Entre luces y sombras, el Espíritu Santo sigue obrando, purificando y fortaleciendo a la Iglesia para los desafíos venideros. Comenzamos. Número 1. En el año 1001 surge la figura de San Esteban, rey de Hungría, modelo de gobernante. El Papa Silvestre II lo coronó como primer rey cristiano de Hungría. Organizó diócesis, fundó monasterios y consolidó la fe católica en su reino. Su gobierno ejemplar unió el poder político con la fe, convirtiéndose en modelo de monarca cristiano. Número 2. En el año 1009 ocurrió la destrucción del Santo Sepulcro, el cual simbolizaba más que un edificio derruido, era la profanación de un lugar central para la fe cristiana. El lugar donde se creía estaba la tumba de Jesucristo. Este suceso intensificó la sensibilidad de Occidente hacia la situación de los territorios cristianos en Oriente y puede considerarse uno de los elementos que en la memoria colectiva prepararon el terreno para las cruzadas posteriores. También mostró la fragilidad de las comunidades cristianas bajo el dominio musulmán y los retos que enfrentaban los peregrinos y la Iglesia Universal. Número 3. En el año 1020, la iglesia de Santa Sofía de Kiev, en Rusia, se consideraba el símbolo del cristianismo bizantino, inspirada en la de Constantinopla. Se convierte en centro espiritual y cultural del cristianismo oriental, irradiando la fe ortodoxa hacia Rusia y Ucrania. Número 4. En el año 1037 se produce la unión de los reinos de Castilla y León. Tras la muerte del rey Bermudo III, Fernando I hereda León y une ambos reinos. Este acontecimiento fortalece la presencia cristiana en la península ibérica y marca un paso importante en la reconquista. Número 5. En el año 1050, Guido de Arezzo se destaca por el nacimiento de las notas musicales. Era un monje benedictino quien desarrolló la nota musical moderna y un sistema de solmización, ut re mi fa sol la. Su aporte permite preservar y enseñar el canto gregoriano, dando forma al lenguaje universal de la música sacra. En el año 1054 se produce el Gran Cisma de Oriente. En el año 54 se produce esta ruptura definitiva entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Constantinopla, conocida como el Gran Cisma de Oriente. Aunque las tensiones venían de siglos atrás, este fue el momento en que las diferencias teológicas, culturales y políticas se hicieron irreconciliables. Las causas principales fueron tanto doctrinales como la inclusión del filioque y del hijo en el credo occidental, como disciplinarias y litúrgicas, pues Oriente rechazaba el uso del pan ácimo en la Eucaristía y el creciente poder del Papa sobre toda la Iglesia. A ello se sumaban las rivalidades políticas entre el Imperio bizantino y el Occidente latino, y el distanciamiento cultural producido por el idioma, las costumbres y la mentalidad de ambos mundos cristianos. El conflicto culminó cuando un cardenal enviado por el Papa León IX colocó la bula de excomunión sobre el altar de la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla. El patriarca Miguel Cerulario respondió con otra excomunión, sellando así la separación. Desde entonces, la Iglesia se dividió en dos grandes ramas: la Iglesia Católica, con sede en Roma, bajo la autoridad del Papa, y la Iglesia Ortodoxa, con sede en Constantinopla y sus patriarcas orientales.
Este cisma dejó una profunda herida en la unidad del cristianismo. Sin embargo, también reveló la riqueza y diversidad de las tradiciones cristianas, oriental y occidental. A lo largo de los siglos han existido numerosos intentos de reconciliación, especialmente en tiempos recientes, con gestos de acercamiento entre los papas y los patriarcas ortodoxos. Número 7. Entre los años 1050 y 1075 se da inicio a la Reforma Gregoriana. Bajo el impulso del Papa Gregorio VII Hildebrando, la Iglesia emprende una reforma profunda que busca acabar con la simonía, venta de cargos eclesiásticos, el concubinato clerical y la injerencia de los gobernantes en los asuntos religiosos. Es un llamado al retorno a la pureza evangélica y a la independencia espiritual de la Iglesia. Número 8. La abadía de Cluny y la expansión monástica, la cual fue fundada en el siglo X, alcanza su máximo esplendor en el siglo XI. Desde allí se impulsa una vida monástica, centrada en la oración, la liturgia y la reforma moral. Los monjes cluniacenses ejercen una enorme influencia en toda Europa, promoviendo la cultura, la educación y el arte sacro. Número 9. La controversia de las investiduras. Se desata una gran tensión entre el Papa y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico por el nombramiento de obispos y abades. Esta lucha entre el poder espiritual y el poder temporal marcará profundamente la política europea y definirá la autoridad de la Iglesia frente al Estado. Número 10. En 1095 nos encontramos con la convocatoria de la Primera Cruzada. En el Concilio de Clermont, el Papa Urbano II llama a los cristianos de Europa a liberar los santos lugares del dominio musulmán. Este acontecimiento inaugura las cruzadas, que marcarán los siglos siguientes con una mezcla de fervor religioso, heroísmo, intereses políticos y tragedias humanas. Número 11. Papas de este siglo. En el siglo XI se suceden unos 21 papas en un tiempo de gran renovación eclesial. Entre ellos destacaron por su invalorable contribución a la Iglesia. Ellos son León IX, entre 1049 y 1054. Fue un impulsor de la reforma eclesiástica. Viajó por Europa para defender la pureza clerical. Víctor II, entre 1055 y 1057, continuador de la reforma iniciada, mantuvo su autoridad de la sede romana ante poderes seculares. Gregorio VII, entre 1073 y 1085, figura clave de la reforma gregoriana, defendió la independencia de la Iglesia ante los emperadores. Benedicto XII, o quizás Urbano II, en 1088 a 1099, Urbano II convocó la Primera Cruzada, manifestando el poder espiritual del papado. Nicolás II, entre 1058 y 1061, impulsó la reforma de la elección papal, limitando la influencia laica. Su importancia radica en que estos pontífices no solo gobernaron la Iglesia, sino que modelaron su estructura, su moral y su relación con el mundo, marcando hitos que se reflejan en la vida espiritual y eclesial occidental. Número 12. Los peores papas del siglo XI. Sombras del trono de Pedro. El siglo XI no fue solo un tiempo de santos reformadores, sino también de profundas decadencias morales y políticas dentro del papado. Algunos pontífices de este tiempo se convirtieron en símbolo de corrupción, el nepotismo y la simonía, que es la compra y venta de cargos eclesiásticos, que tanto daño causaron a la Iglesia y que motivaron luego las grandes reformas del siglo. Juan XVII, en 1003, su pontificado duró apenas unos meses, marcado por la total sumisión al poder feudal romano. Fue un papa sin autoridad real, manipulado por familias que trataban a la Iglesia como si fuera su propiedad. No dejó obra espiritual ni doctrinal alguna, solo el reflejo de una institución sometida al capricho político. Juan XIX, entre 1024 y 1032, llegó al papado sin formación eclesiástica. Era laico y hermano del papa anterior, Benedicto VIII. Compró el pontificado, aplicando la simonía de manera abierta. Bajo su gobierno se vendieron cargos, beneficios y dignidades, y su interés por el dinero opacó cualquier esfuerzo pastoral. Benedicto IX, entre 1032 y 1048, quizás el caso más escandaloso de toda la historia papal, elegido siendo casi un adolescente, gracias a la influencia de su familia, los condes de Tusculum.
Llevó una vida depravada, violenta y corrupta, más digna de un príncipe pagano que de un pastor. Vendió el papado por dinero, renunció, volvió a ocuparlo y finalmente expulsado. Su vida dejó una mancha profunda en la iglesia y motivó el clamor de los fieles por una purificación real. Gregorio VI, entre 1045 y 1046, aunque más moderado que Benedicto IX, adquirió el papado pagando por él, lo que lo convierte también en culpable de simonía. Aunque su intención pudo ser restaurar el orden, su acción fue igualmente ilegítima. Su deposición en el Sínodo de Sutri en 1046 marcó el inicio de una reacción seria contra la corrupción papal. Nicolás II, entre 1058 y 1061. Aunque suele recordarse por la reforma de la elección pontificia, no escapó de las intrigas y maniobras políticas. Su papado fue el inicio de la transición entre el desorden feudal y la autoridad moral del papado reformador, pero sus métodos, alianzas, presiones y el uso estratégico del poder dejaron también sombras. Estos pontífices son testimonio doloroso de cómo el poder temporal y la ambición personal pueden destruir la santidad de un cargo divino. No representaron al Cristo humilde y servidor, sino al hombre que busca dominar desde el trono. Pero incluso en esa oscuridad Dios actuó. De esa miseria brotó la reforma gregoriana, los nuevos movimientos monásticos y la renovación moral que transformó a la Iglesia. Número 13. La regulación de la elección pontificia por el Sínodo Lateranense en 1058. En 1059, bajo el pontificado de Nicolás II, en un sínodo en el Palacio de Letrán, se decretó que la elección papal quedará a cargo de los cardenales obispos y se eliminaba la confirmación previa del emperador. Esta reforma aseguró que el Papa fuera elegido más por la Iglesia que por los poderes políticos, fortaleciendo así la dimensión espiritual del ministerio petrino. Este paso muestra cómo la Iglesia busca purificarse frente a interferencias externas, privilegiando la obediencia a Dios por encima de la lógica del poder terrestre. Número 14. Inicio de la construcción de la Catedral de Pisa en 1063. Se dio inicio formal a la construcción de la Catedral de Pisa en Italia como parte del complejo monumental de Pisa, que expresa la fe, el arte y el poder marítimo. Esta catedral es signo de cómo la cristiandad en el siglo XI invierte en la belleza para alabar a Dios. La liturgia, la arquitectura y la ciudad se entrelazan en un testimonio visible de la fe. Edificar templos es también construir comunidades de fe. En el siglo XI, la espiritualidad no se reduce a lo interior, sino que se expresa en piedra, luz y canto. Número 15. San Bruno de Colonia funda la Orden de los Cartujos. En 1084, San Bruno de Colonia funda la estricta comunidad de la Orden de los Cartujos, caracterizada por el silencio, el retiro y la austeridad, y que nunca ha sido reformada porque nunca ha sido deformada. Esta fundación subraya el anhelo de profundidad contemplativa que recorre el siglo XI, no solo el activismo eclesial, sino también la vida interior, el retiro, la oración profunda. Frente a las grandes reformas institucionales, San Bruno nos recuerda que la auténtica transformación de la Iglesia pasa también por la santidad personal y comunitaria, por la coherencia vivida. Número 16. Fundación de la Universidad de Bolonia. En 1088 comienza la enseñanza organizada en Bolonia, Italia, en lo que se considera la primera universidad en operación continua en Occidente. Su creación manifiesta que la Iglesia y la cultura cristiana del siglo XI no solo reforman la vida litúrgica y moral, sino también fomentan la sabiduría, la razón y el estudio. Cuando la fe se vincula al intelecto, al estudio de la ley, de la filosofía y de la teología, se engrandece la Iglesia. Educar es también evangelizar. Número 17. Inician las controversias temáticas de San Anselmo de Canterbury. En 1093, San Anselmo es nombrado arzobispo de Canterbury y desarrolla su famoso proslogión y demás obras de teología y filosofía, planteando preguntas sobre la fe y la razón, como el argumento ontológico del ser de Dios. Este momento marca el florecer de la escolástica y la reflexión teológica sistemática en la cristiandad occidental del siglo XXI.
Este momento marca el florecer de la escolástica y la reflexión teológica sistemática en la cristiandad occidental del siglo XI. La espiritualidad cristiana madura cuando no teme indagar, razonar, buscar con honestidad. San Anselmo es un puente entre la oración y el pensamiento. Número 18. En 1094, Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador, aún vivió esta década. Murió en 1099. Aunque la conquista de Valencia fue en 1094 al 95, se inscribe en el siglo XI de la Reconquista. Fue una figura cristiana que encarnó el ideal del caballero de la fe, defendiendo territorios para la cristiandad en la península ibérica. Su vida entre guerra y fe nos recuerda que el siglo XI también fue un tiempo de cruzada, de defensa de la fe y de avance del cristianismo en territorios difíciles. Número 19. Alrededor de 1096 se consagra la Catedral de Valencia en el contexto de la reconquista cristiana de la ciudad de Valencia por el Cid, sus sucesores. Este hecho simboliza la restauración cristiana de espacios de culto, la reconquista del lugar sagrado y la reanudación de la vida sacramental en esos territorios. Cuando se recobra una catedral, se recupera también un corazón espiritual para el pueblo. El siglo XI fue un templo donde la cristiandad se expandía, reconstruía y ofrendaba nuevas iglesias. Número 20. Otro acontecimiento relevante del siglo XI sucedió en 1077 a 1078, con el acto de humillación del emperador Enrique IV en Canosa, ante el Papa Gregorio VII, una simbólica reconciliación entre el poder temporal y autoridad espiritual durante la controversia de las investiduras. Este episodio expresa con nitidez que la Iglesia del siglo XI no solo reformó normas, edificios y estudios, sino que redefinió las relaciones entre lo humano y lo divino, entre lo terrenal y lo sacramental. La Iglesia del siglo XI se alza en libertad y conciencia. No busca dominar el mundo, sino servir a Dios con autonomía, integridad y humildad. Número 21. Podríamos concluir diciendo que en este siglo se produjeron grandes acontecimientos que fortalecieron al cristianismo. Entre ellas podríamos enumerar reformas eclesiásticas, cisma, impulso intelectual, nuevos monasterios, la expansión del monacato, la fundación de la universidad, la arquitectura sacra. Todo ello constituye un mosaico donde la Iglesia se purifica, se organiza, se eleva. Al final de este siglo podemos decir que la unidad visible de la Iglesia sufrió una fisura irreversible, el cisma de Occidente. Se profundiza también en este siglo en la vida interior, el monacato, cartujo, liturgia, música. Se profundizó y enriqueció. La relación entre la Iglesia y el Estado fue redefinida, elevando lo espiritual sobre lo estrictamente temporal. La cultura cristiana recuperó la razón, el estudio y la ciencia teológica como parte esencial de la fe. Los cristianos empezaron a responder con coraje los retos externos, reinos islámicos, peregrinaciones y reconquistas, y eran conscientes de que la fe se defiende también con vida comunitaria y personal. El siglo XI nos enseña que la corrupción, la simonía, la apostasía y el pecado no tienen la última palabra. El Espíritu Santo, aunque silenciado por un tiempo, siempre encuentra almas puras que restauran la luz del Evangelio. En medio de luces y sombras, el Espíritu Santo siempre ha estado obrando. Llamaba a una iglesia más santa, más libre, más consciente de su misión. Que este siglo nos inspire hoy a vivir con coherencia, a buscar la renovación interior, a amar la sabiduría y a servir con humildad al mundo. Hemos concluido con este siglo y con él se entrelaza un puente entre la Edad Antigua y la Edad Media con la Edad Moderna en la historia del cristianismo. Ha sido un recorrido lleno de luces, desafíos y grandes transformaciones en la fe. Ahora te invito a reflexionar. ¿Cuáles consideras que fueron los dos acontecimientos más relevantes de este siglo? Aquellos que más aportaron al desarrollo del cristianismo. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Me encantará leerte y compartir contigo tus conclusiones. Fuente revisada para este video. El papado y la historia de la Iglesia. Francisco García Bazán. Breviario de Historia de la Iglesia de Monseñor Febres Cordero. Enciclopedia Británica. 2000 años de cristianismo. Hernán J. Pereda. Wikipedia, que no te la cuente, del padre Javier Olivera Rabasi, Historia del Cristianismo. Asiprensacatholic.net, Catecismo Romano. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Unidas en la Fe,
para no perderte los próximos capítulos de esta serie y descubre cómo el cristianismo fue modelando la historia siglo tras siglo. No te olvides de darle me gusta, compartir y comentar. Hasta un nuevo siglo, si Dios quiere.